Buenos días. Avanzando con nuestro módulo, vamos a hacer una pequeña síntesis del módulo 3. Igual, todos los contenidos del módulo tienen que ver con las competencias que nosotros necesitamos adquirir en este módulo. La unidad 3 se refiere a la gestión de la política pública, teniendo como base la unidad 1 y la unidad 2. En esta unidad vamos a hacer un desarrollo mayor del proceso de gestión de las políticas públicas y vamos a revisar con detenimiento, con mucho más de especificidad, el proceso de formulación de la política, las herramientas y habilidades para la gestión de la política y la comparación de políticas como método de análisis. En el proceso de formulación de la política vamos a revisar para qué necesitamos políticas públicas o por qué necesitamos políticas públicas y vamos a ir mirando cuáles son estos porqués. Vamos a revisar cómo hacemos para que esta política tenga que ver con los derechos que queremos tener, cómo se controla las fallas del mercado, cómo estas políticas públicas se transforman en bienes públicos, los modelos de análisis de las políticas públicas, ¿no es cierto?, para mirar cómo abordamos el análisis y la formulación de la política. Y en otro sentido fundamental es que las políticas públicas tienen que nacer de los actores. Y en los actores hay diferentes categorías que las vamos a ver con especialidad, siempre basados en la teoría de la justicia social de Rawls. Vamos a revisar las diferentes concepciones que tenemos de las políticas. Vamos a revisar cómo se hace el análisis de la política, cuáles son las tipologías de políticas que tenemos y vamos a profundizar en lo que es el ciclo de las políticas, que ya lo hemos visto de manera general en la unidad 1, pero en esta unidad nosotros vamos a desarrollar cada uno de estos elementos del ciclo de políticas públicas. No podemos olvidarnos que el ciclo de la política tiene en sí un proceso técnico, pero también un proceso político, porque en cada uno están presentes los actores de la política pública. Y es muy importante el análisis de estos actores para saber cuál es su participación, sus incentivos, sus expectativas en cada fase de la política. Vamos a detallar cuáles son las actividades analíticas y operativas a partir de la idea de proceso político, pero de formulación de la política, ¿no es cierto?, las diferentes etapas, las características de cada etapa. Y vamos a trabajar no solamente el proceso de formulación, que estamos en esta parte de acá, sino también la implementación, la evaluación y cuándo puede terminarse una política o se renueva o se mejora esa política. Los factores que inciden en la viabilidad de la política pública, un panorama global de lo que hasta dónde podemos llegar con la política. Como decíamos en la unidad 1, la política es el fin, pero no termina ahí. Se necesita que eso que hemos planteado como fin se operacionalice, se gestione y se ejecute. Por eso vamos a insistir mucho en lo que es la implementación de la política, en el monitoreo, evaluación y análisis comparado de las políticas. Uno de los ejes más importantes es, ¿yo qué hago con una política que he diseñado si yo no la implemento, si yo no garantizo la implementación? Y esta es una corriente importante en desarrollo de las organizaciones, en donde no es suficiente tener el diseño, sino que tenemos que tener una forma, una estrategia de implementación de ese diseño, de esa intervención, de esa política. Entonces, hay varias definiciones de varios autores importantes en relación a la implementación, y lo central de estas definiciones es que se necesita entender que es un proceso de interacción entre los objetivos y las acciones para que puedan ser cumplidas. Y esto es muy importante porque hay veces que nosotros tenemos un hermoso diseño, pero y al implementarlo no tomamos las consideraciones del caso y no logramos los resultados. Entonces, para recalcar,
que no solamente es las declaraciones de la política, sino el resultado final alcanzado, y esto se hace con un proceso de implementación. Hay varios enfoques de la implementación que los vamos a revisar, ¿no es cierto? Y vamos a ver también, a partir de la implementación, cuando ya hemos concluido la implementación, cómo es que vamos a evaluar esa política o monitorear la política, ¿cierto? Porque una cosa es que cuando concluye el ciclo de la política, se ejecuta la política, podemos hacer la evaluación, pero necesitamos en todo el trayecto de la implementación hacer un monitoreo. Entonces, en los fundamentos de la evaluación se plantean cuáles son, ¿no es cierto? Y con enfoques cuantitativos y cualitativos. Se profundiza en qué es la evaluación, ¿no es cierto? Cómo estos conceptos de evaluación se traducen en las políticas públicas, cuáles son los tipos de evaluación, y con eso concluimos esta unidad. Yo espero que estemos todos interesados en este módulo de concretar todo lo que hemos visto en el país. Muchas gracias.